Durante la mayor parte de nuestra historia, la participación política estuvo vedada para la mitad de la población. No obstante, esta prohibición no significó que las mujeres hayan sido indiferentes a la vida política del país, sino que emprendieron una lucha de décadas para conseguir ingresar a la esfera pública de México. Producto de estos esfuerzos, el sector femenil logrará el derecho a votar y ser votadas a nivel federal en 1953. Sin embargo, la lucha no se detendrá ahí, pues la búsqueda por una representación y participación más equitativa frente a las desigualdades no escritas continúan hasta el día de hoy. El proceso electoral del presente año será sin duda trascendental para la historia de México, ya que por primera vez las dos principales fuerzas políticas del país han postulado a dos mujeres para disputar el mayor puesto de elección popular, lo que representa un avance muy importante. No obstante, ellas no han sido las únicas en contender por la presidencia. En el presente video hablaremos sobre todas las mujeres que han sido candidatas presidenciales en nuestra nación y que, más allá de preferencias o opiniones políticas, han contribuido a romper el techo de cristal. Acompáñanos a conocerlas. Tras la aprobación del sufragio femenino, pasarían 30 años para que por primera vez una mujer fuera postulada como candidata presidencial, y esta sería una cuya vida estuvo marcada por la tragedia y por la constante lucha en búsqueda de justicia. María del Rosario Ibarra de la Garza, también conocida como Rosario Ibarra de Piedra, nació en Saltillo, Coahuila, en 1927. En 1975, su hijo Jesús, miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, fue desaparecido a manos del Estado, al igual que otros cientos de jóvenes en la turbulenta década de los 70. Ante la falta de esclarecimiento sobre el paradero de su hijo, Rosario se unió con otras madres de desaparecidos para fundar el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, que posteriormente pasó a llamarse Comité Eureka, con el objetivo de conseguir justicia. La lucha de Rosario la convertiría en una influyente figura pública, por lo que en 1982 el Partido Revolucionario de los Trabajadores de orientación trotskista y socialista la invitó a ser candidata para las elecciones presidenciales en ese año, convirtiéndose así en la primera mujer en competir para este cargo. En aquellas desiguales elecciones, marcadas por la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, consiguió el 1.77% de los votos. Pese a ello, Ibarra de Piedra volvió a contender en las elecciones de 1988 por el mismo partido, siendo la primera y hasta ahora única mujer en ser 2 veces candidata a la presidencia, recibiendo el 0.39% de los votos en unos comicios marcados por las acusaciones de fraude contra el partido oficial, en las cuales Rosario se unió. Tras sus candidaturas presidenciales, continuó su lucha en pro de los derechos humanos, ocupó un curul en el Senado y fue 4 veces nominada al Premio Nobel de la Paz. En 2019, el gobierno mexicano la galardonó con la medalla Belisario Domínguez, pero ella rechazó recibirla hasta que no se descubriera la verdad sobre el paradero de su hijo. Falleció en el 2022 a los 95 años de edad. El proceso electoral de 1994 estuvo marcado por hitos como el levantamiento del EZLN en Chiapas, el asesinato del candidato del PRI Luis Donaldo Colosio, y por ser la primera vez que 2 mujeres fueron candidatas a la presidencia en una misma elección. La primera de ellas fue Cecilia Soto González, nacida en Hermosillo, Sonora, en 1957. Soto estudió la carrera de física en la UNAM y se uniría a la política de la mano del extinto Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con el que llegó a ser diputada local en Sonora de 1988 a 1991, época en la cual también apoyó movimientos sociales en su estado. Posteriormente fue diputada federal y en 1994 renunció a su partido para aceptar la candidatura presidencial del Partido del Trabajo, obteniendo el 2.75% de los votos, lo que permitió a dicho instituto político conservar su registro. Bien, durante su campaña no reivindicó la agenda de género, ella misma afirma que la presencia de una mujer en aquellas elecciones tuvo un importante valor simbólico para muchas jóvenes. Tras su candidatura, fue nombrada embajadora de México en Brasil durante el sexenio de Vicente Fox, y posteriormente dejó la política para convertirse en analista, articulista, promotora de las cuotas de género y de la participación de las mujeres en los consejos directivos de las empresas. La segunda mujer que participó en aquellos comicios fue Marcela Lombardo Otero, nacida en la Ciudad de México en 1926. Fue hija del reconocido sindicalista, político y filósofo Vicente Lombardo Toledano, quien tendría una gran influencia en su formación, inculcándole los valores e ideas de la izquierda socialista. Marcela sería asistente de su padre y lo acompañaría en viajes alrededor del mundo, lo que le permitió ampliar su visión de las cosas. Lombardo Otero estudió en la Escuela Nacional de Maestros y después la carrera de Economía en la UNAM,
En su actividad política militó en el Partido Popular Socialista, con lo cual llegó a ser 2 veces diputada federal, puesto desde donde protestaría por el polémico triunfo de Carlos Salinas de Gortari en 1988. Aunque como ya se mencionó, su padre jugó un papel crucial en su formación, ella también forjó una perspectiva propia, incorporando una importante agenda de género y pro-derechos, participando en varios foros y congresos internacionales sobre dichos temas. En las elecciones de 1994 fue postulada por el PPS. Durante su campaña defendió la separación Iglesia-Estado y reivindicó derechos como la legalización del matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de la oposición de algunos miembros de su partido. Los resultados no la favorecieron y solo obtuvo el 0.47% de los sufragios, con lo que su partido perdió el registro a nivel nacional. Tras su derrota electoral, se retiraría de la política para trabajar como directora del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano. Falleció en el 2018. La primera candidata luego de la transición democrática participó en los reñidos comicios del 2006 y se llamó Dora Patricia Mercado Castro, quien nació en Ciudad Obregón, Sonora, en 1957. Estudió la carrera de Economía en la UNAM y desde su juventud formó parte de grupos feministas y sindicalistas que abogaban por una mayor participación de las mujeres en la vida pública de México. Ingresó a la política de la mano del Partido Democracia Social, pero tras la pérdida del registro de dicho instituto fue fundadora del Partido México Posible, fungiendo como su secretaria general. Pero nuevamente su partido perdería el registro, por lo que se unió al Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, y tras una difícil elección interna donde tuvo que enfrentar la exclusión de un sector de su partido por el hecho de ser mujer, logró convertirse en candidata presidencial llevando una campaña centrada, entre otras cosas, en la regulación del uso de drogas, los derechos de la diversidad sexual y la legalización del aborto. En aquellas elecciones obtendría el 2.7% de los votos, logrando conservar el registro para su partido, aunque lo abandonaría para unirse a Convergencia. Mercado también se desempeñó como secretaria de Trabajo en la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera y como senadora plurinominal por Movimiento Ciudadano. Las elecciones del 2012 dieron mucho de qué hablar en su momento debido al movimiento Yo Soy 132 y el retorno del PRI a los Pinos, pero también porque por primera vez uno de los principales partidos del país postuló a una mujer para la presidencia. Josefina Eugenia Vázquez Mota nació en 1961 en la Ciudad de México, hija de un contador de la empresa de pinturas Comex. Josefina cursó su educación básica y bachillerato en escuelas públicas, pero para el nivel superior ingresó a la Universidad Iberoamericana, donde estudió economía, y posteriormente tomaría cursos en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Antes de entrar a la política, fue articulista, conferencista sobre temas de economía, asesora de diversas empresas y directora del Centro de Desarrollo Integral Comex. Su trabajo la pondría en contacto con altos miembros del Partido de Acción Nacional, como Carlos Medina Plasencia, quien la invitó a formar parte de su equipo en el Congreso. Aunque al principio rechazó la invitación, finalmente aceptó y fungió como diputada federal. Tras el histórico triunfo del PAN en el 2000, Vázquez Mota fue nombrada secretaria de Desarrollo Social por el presidente Vicente Fox, lo que la convirtió en la primera mujer en presidir dicha dependencia. La economista renunció a su puesto para coordinar la campaña del candidato panista Felipe Calderón, y tras su cuestionado triunfo fue designada secretaria de la Educación Pública, que tampoco había sido dirigida previamente por ninguna mujer. En 2009, Josefina volvió a la Cámara de Diputados y 3 años después contendió en las internas del PAN para la presidencia, venciendo al favorito del presidente Calderón, Ernesto Cordero. Sin embargo, no tendría el mismo éxito en las elecciones federales, en las que quedó en tercer lugar con el 25.4% de la votación. No obstante, esto la volvió en la mujer que más votos ha recibido en una elección presidencial hasta la fecha de elaboración de este video. Después de su candidatura presidencial, intentó sin éxito obtener la gobernatura del Estado de México y se convirtió en senadora. 6 años después, las elecciones presidenciales del 2018 contarían con la breve presencia de la única primera dama de México en desarrollar una carrera política. Margarita Estela Zavala Gómez del Campo nació en la capital de la República en 1967. Hija de una familia de abogados y militantes de derecha, ingresó a los 17 años a las Juventudes del PAN, donde conocería a Felipe Calderón Hinojosa, con quien entablaría una relación. Ambos estudiarían en la Escuela Libre de Derecho, se casarían en 1993 y tendrían 3 hijos. Margarita alternaría su trabajo como abogada y docente con su labor política, en el cual llegó a ser diputada local del Distrito Federal y diputada nacional. Dentro de su trayectoria política, abogó en favor de la equidad de género y fue miembro fundador de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres.
De 2006 a 2012, su esposo se convirtió en presidente de México, por lo que Zavala optó por dejar a un lado su carrera política para acompañarlo y aconsejarlo, así como dedicarse a su labor como presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, DIF, cargo institucional ocupado por las primeras damas. Durante este periodo, Margarita se vería manchada por el escándalo que significó el fatídico incendio en la guardería ABC en 2009, en el cual se vinculó a familiares de la primera dama. Tras el final del mandato de su esposo, vivió un tiempo en Estados Unidos y regresó a la política para intentar obtener la candidatura presidencial del PAN, pero debido a los conflictos con la dirigencia de su partido, decidió abandonarlo para postularse como candidata independiente, consiguiendo el registro. Pero al no contar con el apoyo esperado, se retiró de la contienda en plena campaña. Después de las elecciones, Zavala y su esposo impulsaron la creación de un nuevo partido llamado México Libre, el cual no consiguió el registro, por lo que en 2021 regresó al PAN. Actualmente se desempeña como diputada federal. De esta manera llegamos a las presentes elecciones, en las cuales, como ya se mencionó anteriormente, dos mujeres han sido postuladas por las dos principales fuerzas políticas del país. La primera de ellas es Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, oriunda de Tepatepec, Hidalgo, un pueblo de raíces otomís donde nació en 1963. Ella misma cuenta que al nacer en una familia de escasos recursos tuvo que vender gelatinas para salir adelante y así llegó a graduarse como ingeniera en computación por la UNAM. Gálvez es creadora de dos empresas de tecnología y mantenimiento de infraestructuras inteligentes y de la Fundación Porvenir, las cuales le han ganado varios reconocimientos. La fama de la empresaria llamó la atención del presidente Vicente Fox, quien la nombró como directora nacional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a pesar de que su perfil no era muy aceptado entre los círculos más conservadores del panismo. En 2006, Gálvez dejó su puesto debido a los recortes presupuestales a su dependencia efectuados por la nueva administración de Felipe Calderón. 4 años más tarde, regresó a la escena pública como candidata de la alianza del PAN, PRD, PT y Convergencia para la gobernatura de su estado natal, la cual perdió contra el priista Francisco Olvera. En 2015, Gálvez volvió a la política para ganar la elección delegacional de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Durante su gestión como jefa delegacional recibió acusaciones por otorgamientos irregulares de licencias y recientemente se le ha señalado por presuntamente haber beneficiado sus empresas con contratos gubernamentales durante ese periodo. En 2018, Gálvez renunció a la delegación de Miguel Hidalgo para competir como candidata al Senado por la alianza del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Gálvez consiguió el escaño y desde él se caracterizó por su postura crítica y estridente frente al gobierno actual. Sin embargo, su gran salto a la fama sucedería en 2023, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador la acusó de pretender eliminar los programas sociales durante una de sus conferencias matutinas, y la hidalguense llevó a cabo una denuncia ante tribunales para obtener un derecho de réplica, el cual se le concedió, pero le fue negado el acceso al Palacio Nacional. La fama que le dio aquel acontecimiento provocó que grupos de la oposición la convencieran de competir por la candidatura presidencial de la coalición del PAN, PRI y PRD, la cual obtendría tras derrotar a dos políticos de larga trayectoria, el panista Santiago Krill y la priista Beatriz Paredes. La segunda de las participantes en esta elección será Claudia Sheinbaum Pardo, quien nació en 1961 en la Ciudad de México, como hija de padres científicos y militantes del movimiento estudiantil del 68, condición que sin duda influyó en su trayectoria, pues ingresaría a la carrera de física en la UNAM y desde joven militaría en movimientos progresistas, como la candidatura presidencial de Rosario Ibarra de Piedra en 1982 y la huelga universitaria en defensa de la autonomía y gratuidad de la educación superior en los años 80, cuyo consejo estudiantil pasó a formar parte de las juventudes del recientemente fundado Partido de la Revolución Democrática. A principios del nuevo milenio, parecía que el destino de Sheinbaum sería la academia, alternando su trabajo como investigadora en la UNAM con su vida familiar, pero fue llamada por el nuevo jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para ser su secretaria de Medio Ambiente, lo que marcó el inicio de una estrecha relación de trabajo con el político tabasqueño, ejerciendo como su vocera de campaña en 2006 y formando parte de su gabinete paralelo cuando Obrador denunció un fraude electoral cometido en su contra. 6 años después, Claudia acompañaría nuevamente a AMLO en su candidatura del 2012 y posteriormente en la fundación de su nueva organización política, el Movimiento de Regeneración Nacional. En 2015 se postuló por primera vez a un cargo de elección popular con su nuevo partido y ganó la alcaldía de Tlalpan, y 3 años después se convertiría en la primera mujer en ser electa como jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo que le daría una enorme proyección nacional que la perfilaría desde ese momento como la posible candidata presidencial de Morena para el 2024,
lo que sería realidad tras vencer al ex canciller Marcelo Ebrard en una polémica encuesta interna del partido. Sin embargo, su carrera de éxitos políticos no ha estado exenta de controversias, como lo fueron los señalamientos por el trágico accidente de la línea 12 del metro ocurrido durante su gestión, o el presunto financiamiento irregular de su campaña. No obstante las acusaciones en su contra, Claudia lidera la gran mayoría de las encuestas para relevar en su cargo a López Obrador y convertirse así en la primera mujer en ocupar la silla presidencial.